Benjamín Delgado, al igual que Javier Mascherano, nació en San Lorenzo, ahí cerca de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, el 1 de junio de 1897. Aunque sus documentos de natalicio no son muy claros, puede que haya nacido ese año o el año posterior o en 1899. Ponele en esa época. Como todo purrete arrabalero del interior, Benjamín Delgado se crió trabajando muy joven, primero en el campo, luego lustrando zapatos o de canillita, empleos típicos de aquella época que solían desarrollarlo jóvenes menores de edad. Pero en sus años mozos de adolescencia, llegando a los 20 años, descubrió una pasión: el fútbol. El fútbol que en los años 1900 a 1910 o 1912 tenía un equipo emblema, el Alumni Athletic Club de Buenos Aires, el primer equipo grande del fútbol argentino que ganaba todo lo que jugaba. Todos los clubes criollos querían ser grandes y ganadores como el Alumni, y todos los jugadores argentinos criollos querían ser grandes y ganadores como los hermanos Brown, jugadores, hermanos y figuras leyendas del club Alumni. Entonces Delgado tomó un bolso con pocas pilchas, un pasaje y le dijo adiós a Santa Fe, llegando a Buenos Aires más o menos por los años 1918 a 1920. Entre acomodos de buscar laburo, de buscar casa y encontrar su lugar en la gran ciudad, se le pasaron algunos años a Delgado, pero nunca renunció a su objetivo de viaje: jugar en el fútbol grande de Buenos Aires. Y así fue que en 1922 aparece alineado en el Club Tigre, y Delgado terminó debutando en la primera división de la Asociación Amateur a los juveniles 25 años. Se ve que el desempeño de Delgado no fue muy bueno, y al año siguiente pasó a jugar al Club San Fernando, también de la zona norte de Buenos Aires, que también jugaba en primera, pero de la otra asociación, la Asociación Argentina. Sí, en esos años 20 el fútbol argentino estaba dividido en dos asociaciones, una amateur y la otra argentina, afiliada a la FIFA. En el Club San Fernando empezó sí a demostrar su habilidad para jugar a la pelota, con características muy marcadas como la velocidad y las constantes llegadas al arco, en lo que le valió empezar a jugar muy bien como win izquierdo y a destacarse por encima del resto del team. A pesar de que su equipo en 1923 terminó 17 de 23 equipos en la tabla, Delgado había sido un gran valor para San Fernando, en el año que lo coronó con su debut en la selección argentina, llegando a jugar 3 partidos, 1 contra Paraguay y 2 contra Uruguay. Una curiosidad del partido debut contra los paraguayos es que hubo un penal para Argentina en el medio del partido y lo iba a patear Delgado, pero el capitán argentino de ese día, el arquero Magistretti, obligó a Delgado que fallara ese penal a propósito, porque consideraba que el penal que le habían sancionado para Argentina estaba mal cobrado. Benjamín Delgado, por orden del capitán, falló el penal a propósito y el público estalló en aplausos para Delgado por el fair play. Qué sé yo, cosas de caballeros con honor de otras épocas, ¿viste? Ah, pero pará, porque el árbitro se sintió recontra ofendido por este hecho y se fue de la cancha, suspendiendo totalmente el partido, pero al rato volvió, convencido por los capitanes de ambos equipos. Qué sé yo, cosas del amateurismo, ¿viste? Los años amateurs eran una cosa de locos, porque Delgado siguió jugando en San Fernando hasta principios de 1926, pero algunas estadísticas cabales marcan que Delgado jugó en esos años también para el Club Atlanta, de la otra asociación, o sea, que jugaba para 2 equipos al mismo tiempo. Terrible, boludo. Pero llega el año 1926 y Benjamín Delgado se enrola para jugar en las filas del primer equipo de Boca Juniors, el poderosísimo Boca Juniors, que venía súper agrandadísimo de la tremenda e histórica ganadora gira del año 1925 por Europa. Enseguida Delgado se destaca por su habilidad y por su destreza con la pelota, y el negro, como lo habían apodado, sumó unos cuantos partidos con la camiseta Ceneice y unos cuantos goles que aportaron en la gran campaña de Boca campeón 1926 de la Liga Argentina y de la Copa Estímulo de ese mismo año también. El gran año en Boca y la masividad que genera ser jugador Ceneice, Benjamín Delgado es convocado nuevamente en la selección argentina en 1926 y disputan no solo un par de amistosos más, sino que viaja con el equipo argentino a jugar a la Copa América en Chile, que Argentina pierde contra los uruguayos. Sus 10 meses en Boca, tan solo 10 meses, hasta abril de 1927, dejaron una gran huella enorme en el club Ceneice, de difícil olvido para los muchachos de la 12 que siempre lo recordaban con cariño al negro Delgado. En 1927, con las ligas reunificadas, jugó para el Buenos Aires del Pacífico compartiendo equipo con Bernabé Ferreira, antes de ir a Tigre y posteriormente ser figura de River, y luego pasó al Club Argentino Juniors al año siguiente. Desde 1930 a 1932 estuvo en Atlanta de Villa
Villa Crespo, otra vez, figurando por primera vez en el fútbol profesional. Y cerró su carrera, o por lo menos lo que dicen las pocas estadísticas que encontré de él, en 1933 de regreso en Tigre, su primer club, y se retiró a los 36 años. Hasta acá la historia como jugador. Benjamín Delgado aparecía en las noticias de hechos deportivos, nada fuera de lo normal de un deportista común y corriente de la época. Pero años después, Delgado volvió a aparecer en las noticias, pero policiales. Durante los años post carrera futbolística, Delgado trabajó como empleado bancario y luego, con la crisis económica de la Argentina y el mundo en los años 30, Delgado cambió de empleo y lo encontramos como comentarista deportivo de los partidos de AFA, que ya se jugaba de manera profesional en 1931. Además, Delgado participó en la inauguración de la actual Bombonera en mayo de 1940, pero todo cambiaría la tarde del 17 de septiembre de 1940. En una fiera relación en la que hoy llamamos como relación tóxica, Benjamín Delgado y su esposa Josefa Scaglia vivían permanentemente en conflicto. Hay algunos textos que indican que Delgado era un picaflor de la época, que le gustaba visitar los antros porteños, que en esos años rebosaban de tangos, mujeres fáciles y machismo puro. Y como ex ídolo de Boca y conocido en el ambiente nocturno, tenía sus privilegios. Pero la tarde del 17 de septiembre de 1940, la discusión con su esposa se le fue de las manos, porque Delgado golpeó a su mujer y esta lo echó de la casa en la que convivían. Y la discusión fue tomando ribetes cada vez más violentos, donde empezaron a volar todo tipo de objetos de ambas partes, de Benjamín y de Josefa, hasta que Delgado, harto de la situación, extrajo de sus ropas un revólver y no lo pensó dos veces y le lanzó 5 tiros, donde uno de ellos alcanzó la boca de su mujer, que terminó cayendo en el piso producto de la hemorragia y el desmayo. Acto seguido, y en un estado de shock agudo, Delgado se puso el revólver en la sien y se gatilló una vez. La bala le produjo una grave herida en el costado derecho de la cabeza, pero no alcanzó el objetivo, que era el suicidio. A todo esto, gracias a los vecinos que escucharon los disparos, se dio aviso a las autoridades policiales y Delgado y Josefa fueron trasladados a un hospital. Él comenzó a recuperarse de a poco, mientras su mujer no, falleciendo 30 horas después a la edad de 39 años. La justicia actuó rápido. Mucha evidencia no había para defender la postura de Delgado, porque él se defendía declarando que los disparos habían sido en defensa propia, porque la mujer lo había atacado primero. Y es así que antes de fin de año de 1940, Benjamín Delgado fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de su esposa Josefa Scaglia. Delgado estuvo 6 meses encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, en Olavarría, apelando por un tiempo a la defensa de su ataque, pero no consiguió evadir la condena, aunque sí logró reducir los años de presidio y le bajaron la pena de 18 años a tan solo 12 años. Pero la reducción de la pena fue apenas una mueca de alegría para Delgado, porque en un par de meses después, en 1941, fue derivado a otro penal, a la cárcel más aislada del país, la Siberia Argentina, la cárcel del fin del mundo. Delgado pasaría a formar parte de los reclusos que llegarían a conocer las tenebrosas celdas de la cárcel del fin del mundo, el penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, al sur del mundo. Ingresó como el recluso número 157 y Benjamín Delgado sufrió realmente lo que es estar preso en una cárcel de verdad, aislado completamente del mundo, sin visitas, bajo terribles épocas de frío y nevadas intensas, donde hasta solía entrar nieve en las mismas celdas del presidio, bajo las estrictas conductas de los celadores y guardiacárceles, que muchas veces se abusaban del poder, y encima compartiendo encarcelamiento con personajes históricos de la criminología argentina, como el Petiso Orejudo, el asesino en serie de Azul Mateo Banks y otros tantos presos políticos como anarquistas terroristas que habían creado atentados con bombas años antes. Durante sus años de presidio en Ushuaia, Delgado recibió algunas visitas, como la del periodista de la revista El Gráfico, Ricardo Lorenzo Borocotó, que como amigo y ex compañero de trabajo trató de minimizar la situación del jugador con frases tan insensibles como miserables, diciendo que Delgado había tenido un mal momento del que no está libre ningún mortal y que se muestra muy arrepentido, y yo la verdad le creo. U otras frases que decían: una mala hora ha roto una vida intachable. U otros más que decían: no todos los que se hayan condenados acá son autores de espantosos crímenes, minimizando que por haber matado a una mujer en una situación violenta de pareja estaba libre de pecado en comparación de los anarquistas que habían asesinado policías, el Petiso Orejudo que había asesinado varios niños, o Mateo Banks que había asesinado a toda su familia por la herencia. Mientras, en aquella entrevista de Borocotó, Delgado dejó un par de frases en su defensa repitiendo lo mismo de siempre, su postura, que fue en defensa propia, porque si él no le disparaba a ella, ella lo mataba a él. Y Delgado dejó otra frase que abre la polémica: yo creo y confío en el general, refiriéndose a Juan Domingo Perón, que ya se abría camino en la política argentina.
En 1946, ya con Perón como presidente de la nación, se empezaron a escuchar algunas voces que denunciaban abusos de autoridad y unas condiciones inhumanas en la cárcel de Ushuaia y otras cárceles más del país. Perón visitó personalmente varias cárceles y escuchó el pedido de los presos: mejorar las condiciones de vida de un hacinamiento por demás inhumano y horrible. En el año 1947, Perón puso al mando de los penales de todo el país a Roberto Pettinato, el padre de este Pettinato, y les redujo las condenas a muchísimos presos políticos, solo si se adherían al Partido Justicialista y a la doctrina peronista, y mejoró las condiciones de algunas cárceles. El 21 de marzo de 1947, la cárcel de Ushuaia cerraría para siempre, por orden del presidente Perón. Los 84 reclusos, entre los que se encontraba Benjamín Delgado, fueron trasladados a la vieja cárcel de la Avenida Las Heras en Buenos Aires, la famosa Penitenciaría Nacional. Durante todo 1948 y con el gobierno peronista al mando del país, se comenzaron a organizar torneos de fútbol intercarcelarios, donde Benjamín Delgado, jugando para su rancho del pabellón de la penitenciaría, la descosía, no habiendo perdido el toque de gran jugador que había sido en su juventud, y los medios amigos deportivos que no lo olvidaban comenzaron a hacer una opereta mediática para encontrar el indulto. La revista El Gráfico le hizo una nota en 1948, donde pertenece esta nota que te estoy mostrando, que hablaba de la conducta ejemplar de Delgado, de un arrepentimiento sincero, de lo querido que era en la cárcel y lo respetado que era por sus colegas. Además, el club Boca Juniors había empezado una movida popular con su hinchada, logrando juntar 100.000 firmas que pedían el indulto al exjugador. La primera dama, Eva Perón, presionada quizás por la movida periodística deportiva, por la hinchada boquense y por el pedido especial de los jugadores argentinos campeones de la Copa América de Ecuador en 1947, convenció a su esposo y presidente Perón, y el 5 de junio de 1948, y luego de 7 años, 8 meses y 18 días de prisión, Benjamín Delgado recibió el indulto como ley del perdón de la época. Los titulares de los diarios de esos días coronaban el indulto de Delgado como las puertas de la cárcel se abrieron para Delgado. U otros titulares como: luego de 8 años de reclusión, recuperó la libertad el exjugador de Boca Benjamín Delgado. El documento que viajó hasta la Boca y luego a la cárcel con la firma del presidente Perón llegó a las manos de Roberto Pettinato, quien abrió la celda y le comunicó personalmente al recluso que había logrado la libertad. Delgado, al escuchar esto, rompería en llanto. A las afueras de la penitenciaría lo esperaban hinchas de Boca y toda la comitiva del club Xeneize, encabezado por el mismísimo presidente de Boca, David Gil. Entre sus primeras declaraciones como hombre libre, Delgado prometió ser el Delgado de antes, el de la época de jugador, el Delgado bueno. Ya había sufrido demasiado en la vida y había visto cosas horribles. Se sentía un arrepentido y estaba dispuesto a cambiar de vida. Incluso le preguntaron por los planes futuros, a lo que Delgado respondió que ya tenía ofrecimiento de trabajo hasta como entrenador de fútbol en un club. Parecía que Benjamín Delgado había vuelto a nacer, pero... Al domingo siguiente, el club Boca Juniors lo invitó a la Bombonera y previo al partido con San Lorenzo, Benjamín Delgado dio una vuelta olímpica por la cancha recibiendo los aplausos de una hinchada que coreaba su nombre. Coreaba el nombre de un asesino, de un homicida. Hoy sería caratulado como femicida. Con el gobierno peronista y a modo de agradecimiento, Delgado terminó trabajando para el Estado en la Intendencia de la ciudad de Buenos Aires. Además que por su llegada e idolatría en el público futbolero, se transformó en una especie de puntero político del peronismo, llevando gente de los barrios a las marchas y a cualquier evento donde estuviera Perón o Evita. Formó parte del grupo de los descamisados de Eva Perón y lideró el evento que unió Buenos Aires con la cordillera de los Andes para rendirle homenaje al general San Martín a 100 años de su muerte, ocurrida en 1850. Al año siguiente, Delgado se trasladaría a la ciudad de Rosario. Nuevamente vuelve a su provincia y contrae una nueva relación con una señorita llamada Teófila Bálsamo, donde la relación lleva a tener una hija. Pero la hermosa y pacífica vida familiar no le iba a durar mucho, porque en 1953 se volvió a separar conflictivamente de su nueva pareja. Delgado no soportó la separación y comenzó a perseguir a su nueva expareja, acosándola y acusándola de la separación de su hija en común. Pero todo terminaría mal otra vez, el día que Benjamín Delgado se enteró que su expareja ya tenía una nueva conquista y lo fue a buscar a ambos. En la noche del 4 de noviembre de 1953, Delgado esperó en la oscuridad de la esquina rosarina de Cochabamba y Chacabuco y descubrió a su ex mujer con su amante, Genaro Tisera, un fornido descargador de reses del mercado central de Rosario, mientras caminaban juntos y acaramelados. El ex futbolista no soportó tamaña situación y salió de la oscuridad con un revólver y disparó contra la pareja 5 certeros disparos, dándole muerte en el acto a Tisera e hiriendo gravemente a su ex mujer, Teófila Bálsamo, que unas horas después moriría producto de las heridas de los balazos que también la habían alcanzado a ella. Ocultándose en la oscuridad de la noche, Delgado desapareció de la escena
escena del crimen, pero días después fue encontrado y detenido nuevamente sin oponer resistencia y encarcelado de nuevo, pero en Rosario. Una vez más, el ex ídolo Ceneice había cometido otro asesinato, ahora por partida doble. Encarcelado nuevamente, nunca más se supo de él. Les había fallado a todos aquellos que habían pedido y peleado por su libertad en el crimen anterior. Esta vez, ninguno apareció para darle una mano, y Benjamín Delgado murió con el olvido popular de todo el mundo. Quizás en un penal, o quizás libre nuevamente, o vaya a saber cómo. La verdad es que nunca más se supo de él. Boca Junior, gran campeón del balompié, que despierta en nuestro pecho entusiasmo, amor y fe.